Desafíos matemáticos quinto grado, lección 44. ¿Todos o algunos? Como vimos en la lección anterior, los cuerpos geométricos se clasifican en dos, en poliedros y en cuerpos redondos. Los poliedros son aquellos que tienen todas sus caras planas. Por ejemplo, el prisma, que tiene dos bases iguales y sus caras laterales son rectángulos, y las pirámides, que tienen solamente una base y sus caras laterales son triángulos porque terminan en cúspide o en pico en un vértice. Mientras que los cuerpos redondos, todos tienen caras circulares. El cilindro tiene dos bases que son circulares y una cara curva. El cono tiene una base circular, una cara curva y solamente tiene un vértice. Y la esfera es totalmente una cara curva. Los cuerpos geométricos se clasifican en prismas, pirámides, cilindros, conos, esferas. En las esferas también puede ser la semiesfera y otro tipo es el toro. Los prismas son aquellos que tienen dos bases. Puede ser triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, son dos igualitos y todas las caras alrededor de ellos son rectángulos. En las pirámides solamente tienen una base y todas las caras laterales alrededor de ellas son triángulos. Por lo tanto, terminan en un pico o en una cúspide y ahí es un vértice, se unen todas las aristas en un vértice. Los cilindros tienen también dos bases circulares y una cara curva alrededor. Los conos tienen una base circular y una cara curva alrededor y estos terminan en un piquito o cúspide, en un vértice. Las esferas son como unas pelotas, son totalmente redondas, tienen una sola cara curva. La semiesfera es la mitad de la esfera y el toro es como si fuera una dona o un salvavidas. Bien, para continuar vamos a recordar las partes que ya habíamos visto en la lección anterior. Recuerda que los vértices es la unión de dos aristas, son las bolitas de plastilina donde se juntan los palillos. Vas a contar cada una de las bolitas para saber el total de vértices. En el caso del cilindro no tiene. Las aristas son todos los palillos que vamos a utilizar para hacer la construcción de nuestros cuerpos geométricos. Vas a contar los palillos que se utilizan en la parte de arriba, los que van en la parte del medio y los que van en la parte de abajo, para saber el total. En el caso del cilindro son aristas pero curvas porque tienen forma circular. Ahora, el espacio que está dentro de las aristas se le llama cara plana. Ese es el área que está dentro de las aristas. En el cubo sería esta también. El cubo tiene 6 caras planas iguales y todas son cuadradas. Y en la pirámide tiene una base y todas las caras que están alrededor, todas las caras planas son triángulos. En el caso del prisma, que es la primera figura, son rectángulos todos los que están alrededor, las caras planas de alrededor. Y en el cilindro también tiene caras planas y son circulares. Estas caras planas se les llama bases. La parte del medio es una cara curva porque está alrededor del círculo. Y las caras planas del cilindro se les llama bases. En el prisma también podemos encontrar dos bases, que puede ser un cuadrado, un triángulo, un pentágono, cualquier figura, pero van a ser iguales, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. En el cubo, pues también podemos encontrar dos bases, una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo, que es igual al resto de las caras. En la pirámide, la base solamente vamos a encontrar una que está en la parte de abajo. Número 1. Completen la siguiente tabla. En los casos de la pirámide y el prisma, terminen de escribir sus nombres de acuerdo con la forma de sus bases. Bien, el primer cuerpo geométrico que vamos a utilizar es el cilindro. El total de caras, recuerda que tiene dos caras planas y una cara curva, que es la que está alrededor de esas caras planas. En total tiene 3. De esas 3 caras, solamente 2 son planas, las que están en color rosa. Ahora las aristas son las que están marcadas en color café y son 2 aristas y las 2 son curvas. Vértices el cilindro no tiene, entonces le vamos a poner 0. Siguiente cuerpo geométrico, el cono. El cono tiene una cara plana circular
y una cara curva. Entonces en total son 2. De esas 2 solamente una es plana. Las aristas es la que está marcada en color café, solamente tiene una. Y esa arista es curva, entonces esa una que tiene es curva. Y vértices tiene solamente uno en la parte de arriba porque termina en piquito, donde se junta. Este es 1. Aquí le vamos a escribir al final, solamente tiene un vértice. Continuamos con el cubo. El cubo en total tiene 6 caras planas. Son 4 alrededor, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo, en total son 6. De esas, las 6 son planas, no tienen ninguna cara curva. El total de aristas es el total de palillos que se utilizan para poderlo construir. En la parte de arriba son 4, en medio son otros 4 y en la parte de abajo son otros 4 palillos. En total serían 12. El número de aristas curvas no tiene, sería 0, porque todas son rectas. Y los vértices son las bolitas de plastilina de color azul. Son 4 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo. En total son 8. Bien, el siguiente cuerpo geométrico es una esfera. Esta esfera solamente tiene una cara curva que lo rodea totalmente. Entonces, el total de caras sería 1. Caras planas no tiene, porque es totalmente circular. Número de aristas tampoco tiene, es 0. Aristas curvas, pues no tiene. Y vértices, pues también sería 0 porque no tiene ningún piquito o ninguna unión de aristas. El siguiente cuerpo es una pirámide y como su base es un rectángulo, toma el nombre de ahí, pirámide rectangular. Si la base fuera un pentágono, pues sería pirámide pentagonal. Si la base fuera un hexágono, sería pirámide hexagonal, etc. ¿Ok? El número total de caras, pues las caras planas que tiene, recuerda que son triángulos y están alrededor. Si abajo es un rectángulo, pues va a haber 4 triángulos alrededor. Serían 4 triángulos de alrededor, más la base, son 5 caras. De esas, las 5 son planas. Las aristas son los palillos que ocupamos para poderlo formar. Serían 4 palillos para la parte de arriba y 4 palillos para la base, que sería el rectángulo. Entonces serían 4 palillos arriba y 4 abajo, son 8 en total. Las aristas curvas no tienen, todas son rectas. Y el número de vértices son las bolitas de plastilina que vamos a ocupar. Son 4 en la parte de abajo y 1 en la parte de arriba, en total son 5. Continuamos ahora con un prisma. Este prisma, para poder saber su nombre, hay que ver la base. Si en la base es un rectángulo, pues va a ser prisma rectangular. Para saber las caras, vamos a contar todas las caras que tiene alrededor, que son las caras laterales, son rectángulos. Son 4 que están alrededor, más la base de arriba, más la base de abajo, en total son 6 caras. Todas las caras son planas, de esas 6, las 6 son planas, porque no tienen ningún lado curvo. El total de aristas es el total de palillos. Son 4 para el rectángulo de abajo, 4 que van hacia arriba y 4 para el rectángulo que está en la parte de arriba. Entonces serían 4, 4 y 4 son 12. 12 aristas en total. De esas 12 aristas, todas las aristas son rectas, entonces no tiene aristas curvas. Y el número de vértices, acuérdate que los vértices son las bolitas de plastilina para poderlo armar. Se utilizaron 4 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo, en total son 8. Continuamos con la semiesfera. La semiesfera solamente tiene una cara circular plana en la parte de abajo y una cara curva que la rodea completamente. Entonces en total son 2 caras, pero de esas solamente una es plana. Las aristas solamente tiene una, que es la que está alrededor del círculo. Y esta arista pues es curva porque es de forma circular. Los vértices no tiene porque no termina en ningún piquito. Por último tenemos el cuerpo geométrico que se llama toro o comúnmente dona.
Este solamente tiene una cara curva que lo rodea completamente. Entonces solamente le vamos a poner aquí, tiene una cara y esa cara es curva, por lo tanto no tiene caras planas, le vamos a poner 0. Aristas tampoco tiene, aristas curvas pues no tiene ni siquiera aristas y vértices tampoco, porque si no tiene aristas no puede tener vértices, que es donde se unen las aristas. Y con esto terminamos la tablita, vamos a contestar ahora las preguntas. Bien, número 2. Contesten las siguientes preguntas, tomen en cuenta la información que anotaron en la tabla anterior. ¿Qué cuerpos tienen todas sus caras planas? Entonces vamos a ver, el cilindro no, el cono no, el cubo sí. De sus 6 caras, todas son planas. La pirámide cuadrangular también, de sus 5 caras, todas son planas, las 5 son planas. Y el prisma rectangular también, de las 6 caras que tiene, las 6 son planas. Entonces, en la pregunta 1, en el inciso A sería el cubo, la pirámide y el prisma. El inciso B dice, ¿qué cuerpos tienen algunas caras planas? Pues vamos a fijarnos en la segunda columna, que tenga solamente algunas, no todas. Por ejemplo, el cilindro de 3 caras, solamente 2 son planas. El cono de 2 caras, una es plana. Y la semiesfera de 2 caras, una es plana. Entonces sería el cilindro, el cono y la semiesfera. Y el inciso C dice, ¿qué cuerpos no tienen caras planas? Me voy a fijar aquí en la tablita. Caras planas, ¿cuáles tienen 0? La esfera y el toro. Inciso D, ¿qué cuerpos tienen al menos una cara curva? Te vas a fijar en la primera columna y en la segunda. Por ejemplo, el cilindro tiene 3 caras y de ahí 2 son planas, por lo tanto una es curva. Vamos a anotar el cilindro. El cono de las 2 caras que tiene, una es plana, por lo tanto la otra es curva, también lo vamos a anotar. El cubo no, porque todas sus caras son planas. La esfera de la única cara que tiene es curva, entonces la esfera sí la vamos a escribir. El prisma de la pirámide no, porque sus caras son planas. La semisfera sí, porque tiene una cara curva, y el toro también, porque tiene una cara curva. Entonces quedaría como cilindro, cono, esfera, semiesfera y toro. En el inciso E, ¿qué cuerpos tienen algunas aristas rectas? Pues bien, vamos a checar el cilindro, tiene 2 aristas, y de ahí las 2 son curvas, entonces no se anota. El cono tiene una arista, y esa arista es curva, tampoco lo voy a anotar. El cubo de las 12 aristas, las 12 son rectas, entonces el cubo sí se va a escribir. La esfera no, porque no tiene aristas. La pirámide y el prisma sí, porque todas sus aristas son rectas. Y la semisfera y el toro no, porque su arista en el caso de la semisfera es curva y el toro no tiene. Entonces quedaría como el cubo, la pirámide y el prisma. Y por último, el inciso F dice, ¿qué cuerpos tienen todas las aristas curvas? Pues, por ejemplo, el cilindro, de las 2 aristas que tiene, las 2 son curvas, sería el cilindro. El cono también, porque solamente tiene una, y esa es curva. El cubo no, porque son rectas. La esfera no tiene. La pirámide son rectas. El prisma, sus aristas son rectas. La semisfera de la única arista que tiene es curva, entonces esa también la voy a escribir. Y el toro no tiene aristas, por lo tanto quedaría como cilindro, cono y semisfera. Bien, con esto terminamos esta lección. Si te gustan los videos, recuerda darle like a la página y darle clic en el botón de seguir para que no te pierdas ningún video nuevo. También estamos en YouTube como Maestra Carla Matefácil. Suscríbete. Nos vemos en la siguiente lección.